Capítulo 1. Moscú, mayo de 1971. En el centro de la espesura del bosque, en una zona no muy lejana a la ciudad, allí donde el camino a Sperbuku pasa por un collado entre las colinas y por un instante entre las copas de los altísimos pinos, mira hacia Podox, que parece una mancha en el horizonte del sur, agujerada aquí y allá por las primeras luces de la noche. Se alzaba una mansión que parecía haber conocido mejores tiempos y en cuya construcción se habían mezclado diversos estilos arquitectónicos. Varios de sus pabellones eran de un ladrillo moderno sobre antiguos cimientos de piedra, en tanto que otros eran de bloques de cemento barato, pintados de verde y gris para hacer menos visible la discordante construcción. Fija sobre el tejado a dos aguas de pronunciada inclinación, se erguían a modo de atalayas dos torres gemelas o minaretes ruinosos cual comillos cariados y solitarios. Los deteriorados contrafuentes y parapetos y la pintura desconchada contribuían a la sensación general de decadencia. Estaban coronados por cúpulas redondeadas que se alzaban por encima de los árboles más altos y tenían ventanas cubiertas por tablas, semejantes a ojos cerrados por pesados párpados. La disposición de los edificios, algunos de los cuales habían sido vueltos a techar recientemente con modernas tejas rojas, podría haber indicado una hacienda o una pequeña comunidad dedicada a la agricultura, aunque no se veía cultivos, instrumentos de labranza o animales por ningún lado. El muro que rodeaba todo el perímetro, que con su sólida estructura, sus contrafuentes fortificados y sus parapetos muy bien podían ser una reliquia de los tiempos feudales, también mostraba señales de recientes reparaciones, donde pesados bloques de cemento habían reemplazado a las piedras resquebrajadas y a los viejos ladrillos. Hacia el este y el oeste, donde los arroyos corrían sobre negros cantos rodados entre escarpadas riberas que los convertían en fosos naturales, viejos puentes de piedra con tejados emplomados, verdes por el musgo y la edad, penetraban en los muros, sus negras bocas embosadas con puertas enrejadas. Un conjunto sombrío e intimidatorio, y si por sí algo mera visión del lugar desde el camino no fue aviso suficiente. Un cartel en el cruce del cual salía un camino empedrado que se internaba en el bosque, advertía que toda la zona era propiedad del Estado, vigilada y protegida, y que la entrada estaba prohibida. Los conductores no debían detenerse bajo ninguna circunstancia. Estaba vedado caminar por el bosque, cazar o pescar. Las penas eran severas sin excepción. Todo aquello hacía que el lugar pareciera desierto y perdido en los miasmas de la desolación. Pero cuando la tarde se convirtió en noche y de los arroyos ascendió una neblina que envolvió la tierra en una blancura lechosa, se encendieron las luces tras los cortinajes de las ventanas de la planta baja y contaron una historia distinta. En el bosque, en los caminos que llevaban a los puentes cubiertos, también los grandes coches negros que bloqueaban los accesos podían parecer abandonados, si no fuera por el opaco resplandor naranja de los cigarrillos que se fumaban en el interior y el humo que salía por las ventanillas parcialmente abiertas. Lo mismo sucedía dentro de los límites de la muralla, formas robustas y silenciosas que podían representar hombres de pie en los lugares más oscuros, con abrigos grises semejantes a uniformes, los rostros ocultos bajo las alas de los sombreros, los hombres rectos y erguidos como si fueran robots. En un patio interior del edificio principal, una ambulancia o tal vez un coche fúnebre se hallaba estacionada con las puertas traseras abiertas. Los asistentes de uniforme blanco estaban en actitud de espera y el conductor sentado al volante. Uno de los asistentes jugaba con una especie de carretilla metálica utilizada para cargar el coche. La hacía deslizar sobre sus bien lubricados cojinetes en la parte trasera del largo y un tanto siniestro vehículo. Cerca de allí, en un cobertizo cuya estructura era similar a la de un granero, abierto por uno de sus extremos, se vislumbraba entre las sombras la mole oscura y las ventanillas cuadradas de un helicóptero. El aparato mostraba en el fuselaje la insignia de Soviet Supremo. En una de las torres, apoyado contra el parapeto,
Una figura pertrechada con anteojos preparados para la visión nocturna vigilaba los terrenos circundantes, en especial la zona despejada entre el muro periférico y el grupo de edificios del centro. El feo mono metálico de un fusil Kalashnikov adaptado especialmente se proyectaba por encima de su hombro, recortado contra un horizonte cada vez más oscuro. En el interior del edificio principal, modernos tabiques de un material a prueba de ruido dividían en habitaciones bastante grandes lo que en otra época había sido un amplio vestíbulo. Las estancias se comunicaban por un pasillo central iluminado por una hilera de lámparas fluorescentes fijas en el elevado techo. Cada una de las habitaciones tenía la puerta con candado y todas las puertas tenían unas ventanillas enrejadas con una persiana deslizante del lado interior y pequeñas luces rojas que cuando se encendían y se apagaban querían decir no entrar, se ruega no molestar. Una de esas luces a la izquierda en la mitad del pasillo parpadeaba en ese instante, apoyado contra la pared a un lado de la puerta donde brillaba la luz. Un miembro de la KGB, alto y de rostro impenetrable, montaba guardia con una ametralladora en las manos. Relajado por el momento, estaba preparado sin embargo para entrar en acción de inmediato. La mera insinuación de que una puerta se abriría o la repentina suspensión del brillo de la luz roja y el hombre se erguiría rígido como un poste alumbrado. Aunque ninguno de los hombres en aquella habitación era en rigor su jefe, uno de ellos era tan poderoso como cualquiera de los altos rangos de la KGB y uno de los 10 hombres con más poder en Rusia. Había otros hombres en la habitación. Tras la puerta cerrada, en realidad no se trataba de una habitación sino de dos, con una puerta que las comunicaba. En el cuarto más pequeño había 3 hombres sentados en sillones, fumaban con los ojos clavados en el tabique que separaba las habitaciones, cuya parte central, desde el suelo al techo, estaba ocupada por un gran cristal que permitía ver sin ser visto. El suelo estaba cubierto por una moqueta, en una pequeña mesa con ruedas, al alcance de todos. Había un cenicero, vasos y una botella Slinovitz de marca. Todo estaba en silencio y solo se oía la respiración de los hombres y el leve zumbido del aire acondicionado. La luz era indirecta y no dañaba los ojos. El hombre del centro rondaba los 65 años, los de la derecha y la izquierda tendrían unos 15 años menos, eran sus protegidos y cada uno de ellos sabía que el otro era su rival. El hombre del centro también lo sabía, era él quien lo había planeado así. Aquello se conocía como la supervivencia del más apto. Solo uno de ellos, cuando por fin llegara el día, sobreviviría para ocupar su lugar. Para entonces el otro habría sido eliminado, quizá de la vida política, pero más probablemente de otra manera más tortuosa. Los años que faltaban para ese día serían el campo de prueba, sí, supervivencia del más apto. El mayor de los hombres, con las sienes completamente canosas, pero con una franja de pelo negrísimo peinado hacia atrás desde la frente, amplia y con arrugas, bebió un trago de su brandy e hizo una seña con el cigarrillo. El hombre a su derecha le alcanzó el cenicero. Parte de la ceniza dio en el blanco, el resto cayó al suelo. Al cabo de un instante la moqueta comenzó a arder y una voluta de humo subió lentamente. Los 2 hombres de los costados permanecieron inmóviles e ignoraron deliberadamente el fuego. Sabían que el hombre más viejo detestaba a la gente inquieta y nerviosa, pero su jefe acabó por olfatear lo que sucedía. Miró al suelo, frunciendo las pobladas cejas negras, y frotó la alfombra con la suela de su zapato hasta que extinguió el fuego. Detrás de la pantalla se habían realizado preparativos. En el mundo occidental quizás hubieran dicho que un hombre había provocado en sí mismo un estado de alteración mental. Su método había sido simple, notablemente simple a la luz de lo que estaba por suceder. Se había limpiado, se había desnudado y bañado, había enjabonado prolija y minuciosamente cada centímetro de su cuerpo. Se había afeitado y depilado todo el vello del cuerpo, respetando solo sus cabellos, cortados al rape. Había defecado antes y después del baño, y en la segunda ocasión había asegurado su higiene mediante un nuevo lavado con agua caliente
de sus partes íntimas, que secó luego con una toalla. Después, siempre desnudo, había descansado. Su método para descansar le habría parecido extremadamente macabro a cualquiera que ignorara de qué iba aquello, pero era parte de los preparativos. El hombre se había sentado junto al segundo ocupante de la habitación, que yacía en una especie de mesita de ruedas, levemente inclinada y de un aluminio acanalado, y se había recostado sobre el abdomen del otro con la cabeza entre los brazos. Luego había cerrado los ojos y al parecer había dormido unos 15 minutos. No había nada de erótico ni remotamente homosexual en esto. El hombre en la mesita de ruedas también estaba desnudo. Era mucho mayor que el primero, de carnes flácidas, arrugado y calvo, con excepción de una franja de pelo gris en las sienes. Además estaba muerto, pero aún después de muerto, su rostro hinchado y pálido, su boca de labios finos y sus cejas muy arqueadas eran crueles. Los tres hombres que estaban al otro lado de la pantalla habían contemplado estas operaciones. Todo había sido realizado con una suerte de imparcialidad clínica y sin la menor señal de que el actor supiera que lo estaban contemplando. Él simplemente había olvidado la presencia de los espectadores. Su trabajo lo absorbía por entero. Era demasiado importante como para permitir intervenciones o interferencias del exterior. Pero ahora se movió, levantó la cabeza, parpadeó 2 veces y se irguió con lentitud. Todo estaba en orden y la indagación podía comenzar. Los 3 espectadores se inclinaron hacia adelante en sus asientos y contuvieron la respiración, toda su atención concentrada en el hombre desnudo. Parecía como si temieran interrumpir algo, aunque su observatorio estaba completamente aislado e insonorizado. El hombre desnudo hizo girar la mesita de ruedas donde yacía el cadáver hasta que el extremo más bajo, donde sobresalían los pies helados y abiertos en forma de una V, quedó sobre el borde de la bañera. Retrocedió hasta una segunda mesa de ruedas, esta ya de formas más convencionales, y abrió un maletín de cuero que se hallaba sobre la misma y exhibía una variada gama de afiladísimos instrumentos quirúrgicos, escalpelos, tijeras, sierras. Desde el puesto de observación, el hombre del centro se permitió una sonrisa torva que escapó a la atención de sus subordinados. Estos se habían reclinado en sus sillones, satisfechos de que no fueran a ver nada más espectacular que una extraña autopsia. Su jefe apenas podía contener la risa que pugnaba por brotar de su garganta. Un estremecimiento de morbosa alegría sacudía su cuerpo mientras anticipaba la sorpresa que iban a recibir sus subordinados. Él había visto todo esto antes, pero para ellos era la primera vez, y de algún modo era una prueba que debían pasar. El hombre desnudo cogió una larga varilla plateada, fina como una aguja en uno de sus extremos y con un mango de madera en el otro, y sin vacilar se inclinó sobre el cadáver. Apoyó el extremo más agudo de la varilla en el ombligo del inflamado vientre y la hundió con fuerza. La vara penetró en la carne muerta y del vientre escaparon los gases acumulados en los 4 días que habían transcurrido desde el fallecimiento, que ascendieron con un silbido hasta la cara del hombre desnudo. Sonido, pidió con brusquedad al observador del centro e hizo sobresaltar a los 2 que lo escoltaban. Su voz bronca era tan grave que cuando continuó parecía poco menos que una serie de gorgoteos glotales. «Rápido, quiero ir», exclamó y agitó un dedo corto y grueso para señalar un altavoz que había en la pared. El hombre a su derecha tragó saliva de manera perceptible y se puso de pie. Fue hasta el altavoz y apretó un botón marcado con la palabra receptor. Hubo un momentáneo ruido parásito y después oyó con claridad un zumbido que se desvanecía cuando el vientre del cadáver en la habitación vecina se asentó lentamente en pliegues de grasa. Pero mientras el gas escapaba, el hombre desnudo, en lugar de retroceder, bajó el rostro, cerró los ojos y aspiró profundamente hasta llenar sus pulmones. Con los ojos pegados a la pantalla, el oficial fue hasta su silla con movimientos torpes y se sentó pesadamente. Tenía la boca abierta, al igual que el otro.
protegido, su competidor. Los dos hombres estaban sentados ahora en el borde de sus asientos, con las espaldas rígidas como estacas, y se aferraban con fuerza a los brazos del sillón. Un cigarrillo olvidado resbaló hasta el centro del cenicero y despidió frescas volutas de humo perfumado. El único que no parecía conmovido era el observador del centro, y estaba tan interesado en las expresiones del rostro de sus subordinados como en el ministerio ritual que tenían lugar detrás de la pantalla. El hombre desnudo se había erguido y así permanecía sobre el desinflado cadáver. Tenía una mano apoyada sobre el muslo del muerto y la otra sobre el pecho, las palmas hacia abajo. Sus ojos estaban nuevamente abiertos, pero el color de su tez había cambiado de manera visible. El color rosado, normal en su cuerpo joven y saludable recién frotado, había desaparecido. Todo él había adquirido el mismo tono grisáceo de la carne muerta que tocaba. Estaba literalmente pálido como la muerte, contuvo el aliento y pareció saborear el gusto de la muerte. Sus mejillas se hundieron entonces. El hombre desnudo apartó las manos del cadáver, arrojó un gas maloliente con uff y se echó hacia atrás, haciendo descansar todo el peso sobre los talones. Por un instante dio la impresión de que iba a caerse de espaldas, pero luego se echó de nuevo hacia adelante y una vez más puso sus manos con mucho cuidado sobre el cadáver, demacrado y pálido como una sábana. Acarició la carne del cadáver, sus dedos temblaban mientras iban leves como mariposas, de la cabeza a los pies y de vuelta a la cabeza. Tampoco ahora había en el gesto ningún erotismo, pero el hombre a la izquierda del trío de espectadores murmuró: ¿Es un necrófilo? ¿Qué es esto, camarada general? Cállese y aprenda, gruñó el hombre del medio. Sabe dónde se encuentra. No es verdad, nada de lo que suceda en este lugar debería sorprenderle. Y en cuanto a esto, a lo que este hombre es, dentro de muy poco tiempo lo sabrá. Pero le diré algo que yo sepa en toda la Unión Soviética. Solo hay 3 hombres como él. Uno es un mongol de la zona de Altaí, el brujo de una tribu gravemente enfermo de sífilis, por lo que no nos sirve de nada. El otro está loco y muy pronto se le practicará una lobotomía, después de la cual él también estará fuera de nuestro alcance. Solo queda este hombre, entonces, y su habilidad es instintiva, difícil de enseñar, lo que hace de él alguien sui generis. Esta es una expresión en latín, una lengua muerta, muy apropiada. Y ahora cállese, están contemplando un talento único. Entretanto, el talento único detrás del cristal que permitía a los observadores ver sin ser vistos parecía galvanizado. Sus movimientos bruscos e inesperados eran tan irregulares que parecía espástico, como si colgara de los hilos de un titiritero loco. El brazo y la mano derechos fueron hacia el maletín y estuvieron a punto de hacerlo caer de la mesa. La mano, contraída por un espasmo, hacía aparecer una garra gris. Describió un amplio movimiento, como si estuviera dirigiendo un esotérico concierto, pero no sostenía una batuta sino un brillante escalpelo en forma de media luna. Los 3 observadores estiraron ahora el cuello para mirar con los ojos como platos y boquiabiertos. Los rostros de los 2 de los costados estaban contraídos en una especie de rictus de negación, preparados para retroceder, incluso lanzar una exclamación ante lo que sospechaban iba a suceder, en tanto que la expresión de su superior no trasuntaba más que conocimiento y una malsana expectación. Con una precisión que desmentía la rareza o por lo menos la incertidumbre de los movimientos de sus otras extremidades, que se retorcían como las patas de una rana muerta, en las que se hubiera provocado una ficción de vida mediante una corriente eléctrica. El brazo y la mano del hombre desnudo abrieron un canal del cadáver desde abajo de la caja torácica hasta la masa gris vello público. Otros 2 cortes, al parecer hechos al azar, pero absolutamente precisos, siguieron al primer movimiento, y el vientre del cadáver quedó marcado con una gran Y de largas barras horizontales.
El autómata que realizaba esta horrible cirugía arrojó enseguida el escalpelo al otro lado de la habitación, hundió sus manos hasta las muñecas en la incisión central y abrió los pliegues del vientre del muerto como si fueran las puertas de un armario. Las extrañas así expuestas frías no mearon, no corrió sangre, pero cuando el hombre desnudo retiró las manos, estas brillaban con un opaco color rojo como recién pintadas. Para realizar esta abertura en el cadáver había sido necesario un esfuerzo casi hercúleo, visible en el repentino abultamiento de los músculos de los brazos, los hombros y los flancos del hombre desnudo, pues todos los tejidos exteriores del estómago debían ser cortados de una sola vez. La operación había sido realizada, además, con un gruñido claramente audible en la otra habitación y una fiera mueca que había contraído los labios sobre los apretados dientes y había puesto en relieve los rígidos tendones del cuello. Pero ahora, con las vísceras del cadáver enteramente expuestas, una extraña calma descendió sobre el hombre desnudo, más pálido que antes, si eso era posible. Se irguió una vez más y se balanceó hacia atrás apoyando sobre los talones, dejando que las manos teñidas de rojo colgaran a sus costados. Luego se balanceó hacia adelante, bajó los ojos azules de mirada neutra y comenzó un lento y minucioso examen de las entrañas del cadáver. En la otra habitación el hombre a la izquierda estaba sentado y tragaba saliva sin parar, las manos aferradas a los brazos del sillón y el rostro brillante con una fina capa de sudor. El de la derecha se había puesto lívido y temblaba de la cabeza a los pies, aspirando rápidas bocanadas de aire en un intento de controlar los latidos agitados de su corazón, pero sentado entre ellos el ex general del ejército Gregor Borowitz, ahora director de la muy secreta sección para el desarrollo del espionaje paranormal, está absorto por completo, con su leonina cabeza echada hacia adelante y una expresión de asombro y admiración en su rostro de mandíbula cuadrada. Mientras absorbía todos y cada uno de los detalles y matices de la actuación, Borowitz ignoraba lo mejor que podía la incomodidad de sus desfiles, pero en el borde mismo de su conciencia se formó un pensamiento. Se preguntaba si los otros se enfermarían, y quién sería el primero en vomitar, y dónde vomitaría. En el suelo, debajo de la mesa, había una papelera de metal que contenía unos pocos papeles arrugados y colillas de cigarrillos. Borowitz, sin quitar los ojos de la pantalla, tendió la mano, levantó la papelera pasándola por entre sus rodillas y la puso en la mesa, delante de él. Que se la disputen, pensó. En todo caso, cualquiera que fuese el que se diera primero al impulso de vomitar, su acción sin duda provocaría una respuesta en el otro. El hombre de la derecha, como si leyera sus pensamientos, dijo con voz entrecortada: «Camarada general, no creo que yo...» «Callado», exclamó Borowitz, y dio un puntapié que alcanzó al otro en el tobillo. Si puede, mire, y si no puede, cállese y deje que lo haga yo». La espalda del hombre desnudo estaba arqueada ahora, y su rostro a pocos centímetros de las vísceras del cadáver. Los ojos, rápidos como flechas, se movían de izquierda a derecha, y de abajo arriba como si buscaran algo que estuviera escondido allí. Sus fosas nasales estaban abiertas y olfateaba con desconfianza. Su frente lisa estaba ahora extremadamente fruncida. Su actitud hacía pensar más que nada en un enorme sabueso desnudo concentrado en seguir el rastro de una presa. De pronto una sonrisa astuta curvó sus labios pálidos, el destello de una revelación, de un secreto descubierto, o a punto de serlo, brilló en sus ojos. Fue como si hubiera dicho: «Sí, aquí hay algo que intenta ocultarse», y luego echó hacia atrás la cabeza y rió, una carcajada sonora, aunque breve, antes de volver a un frenético escrutinio, pero no era suficiente. Lo que estaba escondido no aparecía. Se encogía hasta desaparecer de la vista. La alegría del descubrimiento se convirtió pronto en ira. Jadeando furioso, con el rostro lívido, estremeció por emociones inimaginables, el hombre desnudo cogió un fino instrumento cuyo aguzado hilo brillaba como un espejo.
Al principio empezó a cortar los diversos órganos, tubos y vesículas de manera más o menos metódica, pero a medida que su trabajo progresaba se volvió más violento e indiscriminado, hasta que las entrañas parcial o totalmente separadas del resto del cuerpo colgaron del borde de la mesa de metal acanalado en grotescos fragmentos, pero aún no era suficiente. La cosa que perseguía todavía lo eludía. El hombre desnudo lanzó un chillido que se oyó por el altavoz en la otra habitación como el ruido de una tiza en la pizarra, como una pala que remueve cenizas, y con una horrible mueca empezó a arrancar trozos de víscera y arrojarlos a su alrededor. Se frotó con ellos el cuerpo, los acercó a su oído y escuchó, los desparramó por la estancia, los arrojó por encima del hombro, los tiró a la bañera al lavado. Había sangre en todas partes, y el grito de frustración, de extraña angustia desgarró el aire a través del altavoz. Aquí no, aquí no. En el cuarto contiguo los jadeos del hombre a la derecha se habían transformado en espasmos convulsivos. De repente cogió la papelera de arriba de la mesa, se puso en pie con torpeza y caminó tambaleándose hacia un rincón de la habitación. Borowitz, aunque de mala gana, tuvo que reconocer que había hecho muy poco ruido. Dios mío, había comenzado a exclamar el hombre a la izquierda, y en cada repetición alzaba un poco más el tono de voz, y también, horrible, horrible, es un depravado, un demente, un desalmado. Es brillante, gruñó Borowitz. Lo ve, ahora va derecho al quid del asunto. Detrás de la pantalla el hombre desnudo había cogido un bisturí de borde dentado. Su brazo, su mano y el instrumento mismo parecían una mancha borrosa roja, gris y plateado, mientras cerraba de abajo arriba en el centro del esternón. El sudor surcaba su piel salpicado de sangre y caía de su cuerpo como una lluvia caliente mientras forcejeaba con el pecho del cadáver. No cedía, la hoja de la sierra se quebró y el hombre desnudo la arrojó al suelo. Gimiendo como un animal con movimientos frenéticos, alzó la cabeza y miró a su alrededor, buscando algo. Sus ojos se posaron un instante en una silla de metal y se abrieron como si algo lo hubiera inspirado. Cogió enseguida la silla y utilizó dos de sus patas como palancas en el recién abierto canal. El lado izquierdo del pecho del cadáver se alzó con un crujido de huesos y de carne desgarrada. Lo empujó hacia abajo, una escotilla en el tórax. Las manos del hombre desnudo penetraron por la apertura un terrible desgarrón y salieron, sostenían en alto el trofeo, pero solo un momento. Luego, con los brazos extendidos hacia adelante y el corazón que acababa de extraer en las manos, bailó por la habitación dando vueltas como en un vals. Después lo abrazó, lo acercó a sus ojos y a sus oídos, lo apretó contra el pecho, lo acarició mientras gemía como un niño de pecho. Lloraba de alivio, por sus lívidas mejillas caían lágrimas ardientes, y en un momento después pareció como si las fuerzas lo estuvieran abandonando por completo. Sus piernas temblorosas se volvieron blandas como la jalea. Todavía abrazado, el corazón cayó al suelo, acurrucado en una posición casi fetal, con el corazón abrigado en la curva de sus brazos, y se quedó allí acostado, inmóvil. Ya está todo hecho, dijo Borowitz, creo. Se puso de pie, fue hasta el altavoz y apretó el segundo botón, marcado con la palabra interfono, pero antes de hablar miró con los ojos entrecerrados a sus subordinados. Uno de ellos no se había movido del rincón donde estaba sentado con la cabeza agacha y la papelera entre las piernas. En otro ángulo de la habitación el otro hombre, con las manos en las caderas, hacía flexiones de cintura, arriba abajo, e inhalaba cuando se erguía y exhalaba el aire cuando se agachaba. Los rostros de los dos hombres brillaban a causa del sudor. ¡Ja! Gruñó Borowitz y luego habló en dirección al altavoz. Boris Dragosani, ¿me oye? ¿Todo está bien? En el otro cuarto el hombre acostado en el suelo se sacudió, se estiró, levantó la cabeza y miró a su alrededor. Luego, tras un estremecimiento, se puso rápidamente en pie. Ahora parecía mucho más humano y no el autómata desquiciado de hacía unos momentos, aunque aún estaba lívido. Sus pies desnudos resbalaban en el suelo viscoso y se tambaleó un poco, pero de inmediato recuperó el equilibrio. Entonces vio el corazón que aún sostenía en las manos.
Se estremeció una vez más y lo arrojó lejos de sí y se frotó las manos contra los muslos para limpiarlas.